Decían que volaban en escobas, que tenían pactos con el diablo, hacían hechizos y maldiciones, orgías con demonios, comían niños y eran culpables de muertes y desastres naturales. Hoy aparecen en películas, series y canciones. Déjame llevarte un ratito al pasado para conocer la verdadera historia de la Casa de Brujas. Y no creas que terminó. Se habla de la casa de brujas y de cómo las quemaban en la hoguera. Pero ¿qué pasó para que llegáramos a ese punto? ¿Qué era lo que hacían que era tan peligroso como para matarlas y torturarlas? ¿Quiénes eran esas brujas y por qué había que terminar con ellas? Lo que conocemos como la casa de brujas duró más de 300 años, desde 1450 hasta finales de 1780. Pero para entender lo que pasó, tenemos que ir más atrás. En tiempos antiguos, las civilizaciones eran matriarcales. Hombres y mujeres valían por igual. Las estructuras sociales eran más bien circulares, no tan jerárquicas, y lo femenino se veneraba como símbolo de fertilidad, amor y creación. Y esto no lo digo yo. Fíjate las Venus paleolíticas. En Europa y Asia se encontraron más de 200 estatuillas femeninas talladas a mano en el Paleolítico Superior, o sea, hace más de 30.000 años. También existen, hasta hoy, templos con entradas en forma de vulva, con altares que veneran al útero como portal de las almas hacia la tierra. Se dice que las personas entraban a esas cuevas no solo a rezar, sino a renacer simbólicamente. Pero con el tiempo, esa estructura matriarcal y circular se empezó a transformar. El Imperio Romano fue una de las más influyentes en consolidar una lógica vertical donde solo existía un líder, un solo poder y sobre todo masculino. Pero en el 313 después de Cristo fue cuando la cosa se empezó a poner turbia. Ese año el emperador Constantino I legalizó el cristianismo en el Imperio Romano. A partir de ahí empezaron a marginar las religiones paganas. En el 380 el emperador Teodosio I declaró el cristianismo como la religión oficial del imperio. Con eso prohibieron los cultos paganos y empezaron a perseguir templos, sacerdotisas y rituales. La Iglesia fue reemplazando gradualmente al imperio como la nueva fuerza de poder y todo lo que quedaba fuera del dogma cristiano era demonizado. En el año 906 se publicó el Canon Episcopi, un documento que decía que las brujas no existían y que creer en ellas era superstición, porque en ese momento la persecución se centraba en los herejes. Ahora, este texto es importante porque después muchas personas lo usaron para defender a las que eran acusadas de brujas, pero a su vez también la usaban como base para acusarlas de herejía, o sea, todo muy que nada que ver. En 1231, el Papa Gregorio IX crea formalmente la Inquisición para terminar con la herejía. O sea, o sos cristiano, loco. Ahí es cuando se empieza a usar la tortura como método para conseguir confesiones. La Iglesia decía que no quería eliminar o destruir al hereje, lo quería corregir, y que la confesión era la única forma de salvar su alma del infierno. Me muero. ¿En la cabeza de quién? Por Dios y la Virgen te la pida. Ahora, las torturas y las ejecuciones eran públicas porque buscaban imponer a través del miedo el poder de la Iglesia y del Estado sobre la sociedad. Básicamente te mostraban en tu cara lo que te podía pasar si te desviabas del camino o no te convertías al cristianismo. En 1326, el Papa Juan XXII dijo, ¿sabes qué? La brujería es herejía. Me pintó ahora. Y ahí la cosa se pone peor. Porque decían que la bruja no solo se apartaba de Dios como el hereje, sino que pactaba activamente con el diablo. Y eso la convertía en enemiga directa del orden cristiano y un peligro para la población. Y ojo, recordá este dato más adelante. No todos los juicios de brujas fueron responsabilidad de la Inquisición, ni estaban controlados. Muchas veces la Iglesia conducía los juicios, pero la ejecución la hacía el Estado. Algunos reyes usaron el movimiento para potenciar su poder. Jacobo I de Inglaterra, por ejemplo, no solo participó activamente en juicios de brujas, sino que también escribió un libro llamado Demonology, que promovía la creencia en la brujería y la necesidad de perseguirla. En pueblos chicos, el descontrol era total. Cualquiera podía ser una bruja porque a simple vista no había nada que la identificara.
Contame en comentarios si te gustaría saber cómo fue que se creó con el tiempo la imagen de bruja que conocemos hoy, porque eso da para un video completo. Cuestión que los vecinos se acusaban entre ellos por envidias, tensiones sociales o venganzas personales. Muchas veces los líderes locales actuaban como detectores de brujas por cuenta propia y no había regulación de ningún tipo. Todo era basado en supersticiones, pánico social, desconfianza y sobre todo ignorancia. En 1484 se legitimó oficialmente la Casa de Brujas y 2 años más tarde se publicó el libro Maleus Maleficarum, en español El Martillo de las Brujas, un manual en latín escrito por Heinrich Kramer y Jacob Sprenger para identificar, interrogar, torturar y condenar a las brujas. Afirmaba que la mujer era débil, más propensa al demonio y que su sexualidad era peligrosa. Se basó en creencias populares y supersticiones de la época, combinándolas con dogmas eclesiásticos para crear una visión de la bruja como una amenaza grave para la sociedad. Ese texto se usó como base para miles de juicios y condenas en Europa y América. En los años siguientes, Europa entra en crisis, hambres, peste, guerras religiosas, y cuando hay caos, hay miedo. Y cuando hay miedo, hay histeria y necesidad de encontrar culpables. Todo lo malo que pasaba era culpa de las brujas. Abortos, enfermedades, muertes, cosechas arruinadas, desastres naturales. Cualquier cosa podía ser resultado de un hechizo o una maldición. El miedo y la superstición hicieron que se fuera todo al carajo. Imagínate que te llevas mal con tu vecina y un día de pronto amanece enferma. Te culpan a vos, porque, no, seguro que le echaste una maldición. Y fuiste. O sea, literalmente así pasaba. En América, uno de los casos más conocidos fue el de los juicios de Salem en Estados Unidos en 1692. Más de 200 personas fueron acusadas, 19 fueron ejecutadas, la mayoría mujeres, otras murieron en prisión y muchas sufrieron torturas o humillaciones. Entre los ejecutados hubo también hombres y al menos un perro fue ahorcado por complicidad de brujería. ¿Entendés el nivel de psicosis que habían creado? Con el tiempo los casos empezaron a disminuir porque de a poco, la gente empezó a atar cabos y dijeron, pará, esto se nos fue un poco a la mierda. La idea de que alguien podía causar una tormenta o matar a distancia con un hechizo empezó a parecer absurda a muchos pensadores. A partir del Renacimiento y sobre todo durante la Ilustración se empezó a valorar más la razón, la observación empírica y la ciencia. Se calcula que entre 50.000 y 60.000 personas fueron ejecutadas. Algunos creen que la suma llega a los 100.000. La última ejecución documentada de la época fue en Suiza en 1782. Me encantaría decirte que ese fue el final, pero tengo un plot twist. En muchas partes del mundo, estos casos nunca pararon, y en algunos lugares incluso fue en aumento con el tiempo. Organismos como la ONU han documentado que entre el siglo XX y lo que va del XXI, más de 100.000 personas fueron asesinadas por acusaciones de brujería o hechicería. Los registros incluyen regiones como África subsahariana, especialmente en Tanzania, Ghana, Nigeria y República Centroafricana. En Asia del Sur resaltan India y Nepal, Papúa Nueva Guinea y también algunas zonas rurales de América Latina en Bolivia, Perú y Haití. Por ejemplo, en Tanzania se reportaron más de 20.000 asesinatos de supuestas brujas entre 1998 y 2018. En India, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene registradas cientos de muertes en las últimas décadas, pero estiman que los casos no denunciados podrían duplicar esas cifras. Los documentos describen asesinatos, torturas, mutilaciones y niveles de violencia extrema por acusaciones de brujería, alimentado por supersticiones, pobreza, ignorancia, conflictos familiares o disputas por recursos, como la tierra. Las víctimas en general son, como siempre, personas vulnerables, mujeres, ancianos y marginados. Lo que conocemos como la Casa de Brujas no fue un episodio aislado. Fueron siglos de una estrategia política, económica y social para disciplinarnos, borrar saberes y moldear conductas. Y sus consecuencias nos atraviesan hasta hoy. Antes muchas mujeres y también algunos hombres eran curanderas, chamanas, parteras, consejeras, sabias locales. Su poder venía de la experiencia directa, de la transmisión oral, de la práctica concreta. Tenían una conexión directa con lo divino, con sus dioses y diosas, con la tierra, con los ciclos de la naturaleza, y no necesitaban intermediarios ni que les dieran permiso. Pero con el catolicismo se impuso la idea de que solo a través de la Iglesia y sus jerarquías se podía acceder a lo divino, al perdón y a la verdad.
La caza de brujas fue una estrategia para eliminar a los que representaban otra forma de autoridad espiritual y social, especialmente en comunidades rurales donde la iglesia todavía no tenía tanto control. No todas practicaban brujería o eran rebeldes necesariamente. El problema era que no encajaban en el nuevo orden que querían imponer. El hecho de que las confesiones se obtuvieran bajo tortura pública ya te dice todo. Tenían la necesidad de fabricar un enemigo y justificar su persecución. Y los métodos que usaban eran imposibles. Por ejemplo, el hundimiento. Te ataban una mano y un pie o una piedra a los pies y te tiraban al agua. Si flotabas, eras bruja. Si te hundías, entonces no lo eras, pero las chances de morir ahogada eran altas. Y después estaban las torturas físicas, como la silla con clavos, las prensas, los desmembramientos o la cuerda. No era dolor nomás, era una forma de quebrar el espíritu, y la muerte era el único final posible. La muerte en la hoguera es la más nombrada, pero la más usada fue la horca, y las torturas podían durar días, hasta que o morías torturada, o te quebrabas, confesabas lo que no eras y te mataban, o en la desesperación incriminabas a otras personas y se abrían nuevos procesos y acusaciones. Ahora, antes te dije de que recuerdes el dato de que muchas ejecuciones fueron hechas por el Estado, así que veamos la dimensión política. Todo esto fue una herramienta de ingeniería social, una forma de destruir las estructuras comunitarias y preparar el terreno para el capitalismo moderno. Se criminalizó la sexualidad femenina, la autonomía reproductiva y todos los saberes sobre el cuerpo. El cuerpo y el sexo se demonizaron. Pasaron a ser sagrados a ser impuros y censurados, porque la nueva economía necesitaba cuerpos disciplinados, productivos y reproductibles. Necesitaban destruir las redes de cuidado mutuo, de espiritualidad libre y de vida comunitaria. Se pasó de una lógica rural y cíclica a una urbana, industrial y vertical. Lo ritual fue reemplazado por propiedad privada, trabajo asalariado y obediencia laboral. Si bien las ejecuciones incluyeron hombres, mujeres con familia y de toda clase social, las estadísticas muestran un patrón claro. El 80% de las ejecutadas fueron mujeres solas, viudas, solteras, sin hijos, ancianas. Las que no estaban bajo la tutela de un hombre eran sospechosas porque eran difíciles de controlar. Fue un proyecto político a largo plazo para crear un nuevo sujeto, obediente, productivo, racional, separado de la naturaleza y sobre todo de su intuición. Y esto nos sigue pegando hasta hoy, no solo porque las muertes siguen sucediendo en gran parte del mundo, sino porque toda esta historia dejó marcas en el inconsciente colectivo. Nos programaron para desconectarnos de nuestra intuición, de nuestro saber interno. Hoy se habla de empoderamiento, pero la mayoría sigue sin creer que tiene algún tipo de poder y sin confiar en su voz. Vivimos buscando validación externa. ¿Está bien esto? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Esto es normal? En lugar de frenar y decir, che, a ver, ¿qué siento yo con esto? ¿Qué sé yo sobre esto? Pero claro, en nuestra memoria colectiva quedó grabado que saber es peligroso, te puede costar la vida. Entonces, prefiero no saber. Mejor que me lo diga otro. Antes ese otro era la iglesia. Hoy puede ser cualquiera que tiene miles de seguidores en redes sociales. Nos programaron para encajar en un molde. Y hasta el día de hoy, muchas personas siguen batallando con ser ellos mismos, con mostrar lo que hacen, con compartir lo que saben y desarrollar sus dones y capacidades. Sí, muchas se animan, es verdad, pero todavía es más común ver a personas brillantes dudando antes de postear algo que las exponga o de lanzar un curso con todos sus conocimientos. Porque seamos honestos, esto de silenciar al que se sale de la norma o dice algo que no está bien, sigue pasando hasta el día de hoy. Si no, fíjate la cultura de la cancelación. Decís o haces algo fuera del lugar y fuiste. Incluso no te voy a mentir, me llevó meses darle forma a esta sección, porque los temas que quiero traer son incómodos y turbios. Y sé que muy probablemente la respuesta que reciba no va a ser siempre de amor y de apoyo. Sé que estoy entrando en terreno peligroso, pero acá estoy, dándolo todo. Porque entiendo que el vértigo y el miedo que pueda dar fueron implantados en la historia que acabo de contar. Y hoy elijo que ese pasado no me defina. Y te invito a hacer lo mismo con lo que sea que quieras compartir. Saber nuestra historia nos da la oportunidad de cambiar las cosas. Silenciarte y ocultarte es perpetuar las ideas que nos metieron en la cabeza. Y la única forma de revertirlo es empezar por nosotros. Apropiate de lo que te sacaron. ¡Carajo, mierda! La tortura pública no fue solo para silenciar o hacer desaparecer a las supuestas brujas. Como dije antes, fue un espectáculo para implantar terror en la sociedad
y así adoctrinarnos a un nuevo sistema patriarcal y capitalista. Nos hicieron creer que no tenemos poder, que cualquier conocimiento o autonomía es castigable, que estamos separados de Dios, de la fuente, de lo divino, que necesitamos que alguien más nos conecte y sobre todo que hay un solo camino correcto. Nos desconectaron de lo ancestral, de lo divino, de nosotros mismos y sobre todo seguimos desconectados de la naturaleza y de nuestro propio cuerpo. Nos enseñaron a ver el cuerpo femenino como una fábrica de bebés. El sexo es tabú, la menstruación es asquerosa. Las mujeres olvidamos que somos literalmente un portal de almas, que tenemos un poder creador adentro. Y esto que estoy diciendo, que todo lo que estoy contando no es para victimizarnos, todo lo contrario. Es para dimensionar lo que llevamos dentro y empezar de una vez y por todas a apropiarnos de eso y encarnarlo de nuevo. Porque si la historia intentó borrarlo con tanta violencia, por algo es. No se usa la misma artillería para matar a un conejo que para matar a un dragón. En el próximo episodio vamos a hablar de la creación del diablo y cómo se usó para aplastar lo femenino y el saber ancestral, entre otras cosas. No te lo pierdas.